Dentro del judaísmo actual se argumenta de que nadie puede morir por los pecados de otra persona o que Dios no acepta sacrificios humanos. Claramente la intención de estos postulados es provocar que todo aquel que tenga a Yeshua como Mesías termine dejándolo, abandonándolo y renunciando a esta figura mesiánica de Yeshua. ¿Es esto cierto? ¿Dios no permite los sacrificios humanos? ¿Dios no permite que una persona sea un medio de expiación por otras personas? ¿Se puede comprobar esto con la Torá? Vamos a investigarlo. Bien, el judaísmo de la actualidad argumenta de que nadie puede morir por los pecados de nadie y de que Dios no acepta, no tolera sacrificios humanos, pues es considerado un acto pagano. Bien, pero curiosamente el Talmud nos muestra aquello que han creído por años, por siglos, los sabios de Israel. Vamos a investigar un poco dentro del Talmud y de lo que han creído los judíos por siglos. Por supuesto, el Talmud es una obra que recoge discusiones rabínicas, leyes, tradiciones, leyendas e historias, etc. Entonces vamos específicamente al Tratado Yemavot capítulo 2. Dice lo siguiente: un sacerdote asesinó injustamente a otro sacerdote cuando intentaban competir por quién llegaba primero al templo para empezar su servicio. Uno de los dos sacerdotes, habiendo llegado primero, fue apuñalado en el pecho por el enajenado compañero que no pudo llegar primero. El acontecimiento causó gran dolor en el pueblo, pues se había cometido un crimen dentro de un espacio sagrado. Pronto llegó el padre del joven que yacía agonizando y mientras lo tomaba en sus brazos, hizo una declaración que nos tiene que poner a pensar. Esto sale en la Mishnah, en el Tratado Yemamot. Un sacerdote, cuando vio a su hijo en el suelo, habiendo sido apuñalado en el pecho, el sacerdote exclamó: sea su muerte un sacrificio por los pecados del pueblo. Y quiero que pongamos especial atención a lo que creían los judíos de esa época. Estamos hablando del judaísmo del segundo templo. Entonces, cuando el padre toma a su hijo que iba a morir, obviamente, pues fue apuñalado en el pecho, fue asesinado, se le quitó la vida de forma injusta, dijo el sacerdote: sea su vida un sacrificio por los pecados del pueblo. Y estamos hablando de que estas palabras salieron de la boca de un sacerdote levita. También el Midrash Tanjumá, Ajerit Mod, dice: la Torá describe la muerte de los hijos de Aarón en conexión con las leyes del día de expiación de Levítico 16, para enseñarnos que tal como el día de expiación nos fue dado para que podamos ser limpiados de nuestros pecados, asimismo, escuchen por favor, asimismo la muerte de los rectos también expían nuestros pecados. Esto es lo que se cree en la tradición talmúdica. Asimismo, la muerte de los rectos también expían nuestros pecados y enmiendan la relación dañada entre el pueblo y su Dios. De hecho, el Zohar, volumen 2, 56a, sugiere que por eso se lee esta porción de la Torá en el día de expiación. La muerte de Nadab y Abiú ayudan a expiar los pecados de los judíos hasta hoy. Note lo que se creía en esa época. En esa época sí se creía que una persona podía morir y expiar los pecados del pueblo. Asombroso. Entonces, lo dicho en el Midrash, lo dicho en la Mishnah, en el Tratado Yemavot, coincide también con lo que dice en el Evangelio de Juan capítulo 11, verso 50, cuando el sumo sacerdote expresa estas palabras: ¿no tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Aquí el sumo sacerdote está diciendo que es mejor que un hombre muera por todo el pueblo, y está hablando evidentemente dentro de la narrativa del Evangelio, está hablando de Yeshua. Y esto de la Mishnah, del Midrash, de Juan 11:50 también coincide con lo dicho por el profeta Isaías en Isaías capítulo 53, versos del 9 en adelante, que dice lo siguiente: después de esta prueba penosa verá luz después de la muerte, porque él conoció dolor y sacrificio. Mi siervo justo justifica a muchos,
Es por los pecados de ellos que él sufre. Por tanto, le asignaré parte con los transgresores. Él dividirá el botín con los poderosos, por haberse expuesto a la muerte y por ser contado entre los pecadores, mientras realmente estaba cargando los pecados de muchos e intercediendo por los transgresores. Entonces, lo que dice la Mishnah coincide con lo que dice el Midrash, coincide con lo que dice Juan capítulo 11 y por supuesto con lo que está diciendo el profeta Isaías en Isaías 53. ¿Qué es la Mishnah? Vamos a entrar un poco aquí. La Mishnah es la primera gran colección que está compuesta por 63 tratados que se reparten en 6 obras, que es una interpretación, un análisis de los 5 primeros libros, los 5 libros de Moisés, y hasta el día de hoy es considerada la Torá oral. Hasta el día de hoy la Mishnah es considerada la Torá oral. Entonces, yo escucho en canales de nuestros hermanos judíos que la Mishnah es la Torá oral y que no puede haber Torá escrita sin Torá oral, pero en la Mishnah, que es la Torá oral, es donde está en el tratado Yemavot esta historia, donde están las palabras de un sacerdote que exclama cuando su hijo iba a morir de que la muerte de su hijo sirviera como expiación por los pecados del pueblo. Es contradictorio lo que la Torá oral dice y lo que hoy expresan hermanos judíos en relación a este tema, pues argumentan de que nadie puede expiar los pecados de nadie. Su propia tradición oral los contradice o los canales judíos contradicen la Torá oral. ¿Cuál de las dos? Que Dios prohíba el sacrificio de humanos no significa que la muerte de un justo no sea tomada como sacrificio expiatorio. Eso es diferente. Que Dios prohíba el sacrificio de humanos no significa que la muerte de un justo no sea tomada como sacrificio expiatorio. Eso es diferente. La Torá no permite que se le dé muerte a un humano en un altar ofrecido como ofrenda, como si se tratase de una divinidad cananea que busca ser apaciguada. Pero la muerte de un justo de forma injusta no es propiamente un sacrificio al mejor estilo de los altares paganos, pues no se llevó a cabo dicha muerte por medio de un ritual, tal cual se hacía en las comunidades cananeas. No obstante, incluso la Torá menciona que la muerte de 2 personas a las cuales el sacerdote Fineas les dio muerte, sirvieron como expiación para el campamento, de tal manera que la mortandad se frenó en el instante en el que Fineas, sumo sacerdote, sacerdote de aquella época, atravesó con su lanza a Cosbi la Madianita y a Zimri, uno de los hijos de Israel. Esto sale en Números capítulo 25, versos 11 y 12, donde vemos que Fineas atravesó a aquellos 2 hombres, aquellas 2 personas que estaban trayendo la perversión a Israel. Vamos a leerlo. Números 25, 11 y 12. Fineas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Por tanto, di, he aquí yo le doy mi pacto de paz, y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación. Escuche esto, escuche esto, e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Y cómo fue la expiación? Cuando él mató con una lanza a Cosbi y a Zimri, y en ese mismo instante frenó la mortandad. Y es claro que la expiación de la que está hablando este texto se lleva a cabo por la muerte de aquellos 2 transgresores, especialmente el transgresor israelita, que estaban trayendo la idolatría y la perversión al campamento. Fue expiación, pero no propiamente un sacrificio sobre un altar, mas se le quitó la vida a estas 2 personas y Dios la tomó como una expiación por Israel. Está en la Torá. Está en la Torá. Si esto ocurre con la vida de 2 transgresores, ¿cuánto más puede ocurrir esto o hacerse esto con la vida de un justo? Bueno, ya lo dice el mismo Talmud. Aún la vida misma de Nadab y Abiú fueron tomadas como expiación por el pueblo hasta hoy. Aún la misma vida de Nadab y Abiú fue tomada como expiación hasta el día de hoy por el pueblo judío. Esto coincide con lo dicho por Isaías 53, 9, 10, 11 y 12,
donde se habla de un siervo que nunca hizo pecado, un siervo que nunca transgredió la Torá, y este siervo estaba cargando los pecados de otro siervo que siempre estaba transgrediendo la Torá. Este es Israel. También coincide con lo dicho por el sumo sacerdote Caifás en el Evangelio de Juan al decir que es mejor que una persona muera en lugar de que perezca una nación entera. También coincide con lo que dice el tratado Yemavot de la Mishnah, donde se narra la historia de que un sacerdote murió, y esa muerte, de acuerdo a las palabras del propio padre, que también era sacerdote, dijo que esa muerte servía como expiación por el pueblo. Coincide con lo dicho por el Midrash en relación a la muerte de los hijos de Aarón como expiación, y coincide con la muerte de Cosbi y de Zimri en Números 25:11, que también sirvieron como expiación. Si se produce la muerte de manera injusta, su muerte no transgrede ningún precepto de la Torá, pues se le está quitando la vida, mas no sobre un altar propio del paganismo. Más bien se le quita la vida a través de circunstancias propias de una ejecución y no de un sacrificio ritual. Yeshua no ofreció su vida sobre un altar pagano. Yeshua ofreció su vida de forma que no violara ningún precepto de la Torá. Tampoco es un suicidio como algunos ignorantemente pregonan, pues fueron los romanos quienes le dieron muerte después de torturarlo. Yeshua entregó su vida, y eso no es un sacrificio pagano, pues no hubo altar ni ritual pagano, y tampoco es un suicidio, pues fueron los romanos quienes lo mataron. Ahora vamos a ver el contexto de lo que expresa el Tanaj, la Tanaj, a través de lo que muchos interpretan en relación a los sacrificios humanos. En Jeremías 32:25 y en Deuteronomio capítulo 12, verso 31, nos narra de cómo los hijos de Israel empezaron a imitar las costumbres de los cananeos al punto de llegar a sacrificar hijos. Al punto de llegar a sacrificar sus propios hijos en altares paganos al dios Moloch. Por lo tanto, Dios prohíbe ese tipo de sacrificios, y si vamos al contexto, se refiere a lo que hacía el pueblo cananeo, lo cual era una gran abominación, y le estaba diciendo al pueblo de Israel que no imitaran tales costumbres. Entonces, vamos a ver un poco sobre el contexto de los sacrificios humanos en la Torá. Los pueblos cananeos tenían por costumbre hacer varios tipos de ofrendas a dioses, animales entre los cuales se incluían animales impuros, frutas, verduras, seres humanos, vírgenes y niños. Estas terribles costumbres arropaban todo el territorio de Canaán, razón por la cual el Eterno quería borrarlos del mapa. Estas naciones tenían un mal proceder, y por eso el Eterno actuó con dureza, debido a la maldad que ellos presentaban. Por eso entendemos que Dios prohíbe sacrificios de personas dentro de su pueblo. Ni siquiera se podía sacrificar un ser humano en honor a Yahweh, es decir, un ritual similar dentro del templo, pero con humanos como ofrenda no se podía hacer. La única forma de que se aceptara es que se le quitara la vida a esa persona, y que por medios externos Dios recibía y aceptaba la vida de ese justo como un medio de expiación en favor del pueblo de Israel. Entonces, la palabra sacrificio ya es una palabra que es parte de una traducción que viene del latín, que es, por ejemplo, la palabra sacro facere, que nos habla de algo sagrado que implica hacerlo en contra de la voluntad propia, pero que traerá un beneficio mayor. En el hebreo la palabra normal usada es corbán, que traduce acercamiento o método de acercamiento. Debemos quitarnos la imagen de Dios pagano exigiendo sacrificios para apaciguar su ira. En eso estoy completamente de acuerdo con nuestros hermanos judíos. Dios no necesita el sacrificio de humanos. Dios no necesita Yom Kippur, Dios no necesita Pesach. Si nos ponemos en esa dinámica, Dios no necesita nada. Todo lo que ha acontecido es porque se introdujo el pecado dentro de la raza humana. Vamos a ver otro tipo de sacrificios. Por ejemplo, en relación a lo que ocurrió en las Torres Gemelas, 343 bomberos murieron, 37 policías, otros 23 policías del departamento de la ciudad de Nueva York, 8 técnicos de emergencia, etcétera, etcétera. ¿Cuántas personas murieron en las Torres Gemelas? Se cree que más de 3,000 víctimas hubieron, pero de esas 3,000,
Cerca de 300, 400 personas estaban en servicio intentando salvar la vida de muchas personas. Estas personas murieron en cumplimiento de su deber y fueron tenidas como héroes. Dentro de nuestro propio léxico, de nuestro vocabulario, se le adjudican estos términos. Ellos sacrificaron su vida, ellos ofrecieron su vida por otros, su vida por un beneficio de otras personas. ¿Me estás entendiendo, verdad? Por ejemplo, muchos judíos murieron heroicamente por salvar a otros durante el Holocausto. Y eso es dar la vida por otro. Dentro de ese contexto, entonces si aplicamos la Torá de esa forma literal, entonces nadie puede dar la vida por otro. Por ejemplo, vamos a poner este último caso, un ejemplo. Un soldado judío muere defendiendo su patria y en este punto muere por otros. Un judío, un soldado judío, cuando muere en batalla, está muriendo por su patria, está muriendo por defender a su pueblo, está muriendo sacrificando su vida por otros. Pero si aplicamos la Torá de forma errónea para confundir y manipular, yo podría decir, nadie puede dar la vida por otra persona. Entonces, cuando a un soldado le dicen, si tú vas al ejército, posiblemente vas a morir, pero vas a morir dando la vida por tu nación, que son personas. Y yo podría, esa persona podría decir, pero la Torá dice que yo no puedo dar la vida por nadie. Pero cuando un judío ortodoxo mayormente escucha que Yeshua entregó la vida por su nación, simplemente responden, la Torá no permite los sacrificios humanos, ni una persona puede pagar por los pecados de otra. Tampoco existiría el soldado que sacrifica su vida por la nación, por ejemplo, ¿no? De tal forma, mis amados hermanos, que podemos entender de qué tipo de sacrificio estamos hablando en cuanto a Yeshua. Es algo filantrópico. Él, por amor al pueblo, no se ofreció sobre un altar pagano, con lo cual no viola ninguna ley de la Torá. Y de acuerdo a lo que cree el judaísmo, por lo menos lo que creía el judaísmo del segundo templo, esto era lo que ellos expresaban. Pero claro, cuando se trata de Yeshua, entonces vienen todas las contradicciones. Hermanos amados, Yeshua es nuestro Mesías, Él es el Sadik y Él ofreció su vida en rescate de muchos. Cargó con los pecados de su pueblo Israel, lamentablemente ellos no lo consideran así. Que nadie te meta cuentos. Un abrazo, shalom.